Tenemos que hablar de los números, de lo que nos ha sucedido a los argentinos a partir de conocer la estadística del INDEC. Tal cual, porque se estaba esperando estos números y nosotros queremos analizar esto que sucedió en esta jornada y lo que ya viene pasando con el contador Daniel García, a quien le damos las muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Info3. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por supuesto, nos encanta hablar con usted porque además lo explica para que todos entendamos, ¿no? esta situación que se está dando. Bueno, obviamente la primera pregunta tiene que ver con la inflación, Daniel, ¿no? Hoy se conoció este número y bueno, es uno de los más altos, pero quizá si uno se retrotrae unos años atrás, estamos ahí, ¿no? En realidad sí, el número es impactante, un 6,7% de inflación en un solo mes es muy alto. Si nosotros tomamos el primer trimestre del año, vemos que la inflación acumulada es del 16,1%. Si uno proyecta eso en el año y estamos cerca del 60% anual, yo estuve analizando algunas estadísticas para entender un poco la magnitud del porcentaje de inflación del mes de marzo y lo que pude encontrar buscando estadísticas de 40 años para atrás es que obviamente dentro de esos 40 años tenemos la hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Y el mes de julio del 1989 fue el mes más alto, con un 196% de inflación mensual. Pero si nosotros tomamos la estadística desde el año 1980 en adelante hasta la actualidad, son 386 meses de estadísticas. Y de esos 386 meses, este mes de marzo del 2022 se ubica en lugar número 25. Es decir, que es una inflación que en un periodo tan largo de tiempo es muy alta. Sí. Obviamente la alta inflación dispara otras cuestiones. Hace poco tiempo el gobierno nacional celebró una baja en el índice de pobreza en el último trimestre del año 2021. Claro, con esta inflación acumulada en el primer trimestre, obviamente eso atenta contra el número de la gente que ingresa en el círculo de pobreza, porque lamentablemente la alta inflación impacta a los sectores de menos recursos, aquellos que tienen menos ingresos, con lo cual este número seguramente va a ir subiendo. La inflación acumulada en el año, si tomando marzo, o sea, tomando abril del 2021 contra marzo, es del 55%, es decir que el número de inflación anualizado va subiendo y obviamente es preocupante porque todavía falta. Ustedes piensen lo siguiente, nosotros estamos con la inflación de marzo, todavía faltan los ajustes de tarifas del acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario, que es algo que, digamos, va a suceder más tarde o más temprano. Y obviamente eso va a volver a incrementar el índice inflacionario. Yo diría que el primer semestre del año está perdido y a nivel inflación vamos a tener impactos. El mes de abril la inflación va a estar entre el 5 y el 6%, más o menos por el arrastre estadístico del mes de marzo, más los incrementos que va a haber durante el mes. Claro. En alimentos el incremento fue más alto todavía. En alimentos fue del 7,2%, y el índice de precios al consumidor en la Patagonia fue del 7,4%. Es decir, que nosotros tuvimos más inflación que el promedio del país. Lo cual, digamos, los indicadores son realmente complejos. Sí, tal cual. ¿Cómo se compone este número final que hoy conocemos a través del INDEC? Recién hablaba sobre el índice de precios que es superior incluso, es decir, el vecino cuando fue a comprar la misma cantidad de alimentos que el mes pasado ya tuvo, digamos, contra febrero ya tuvo una diferencia importante y un acumulado que viene incluso por encima del acumulado que venimos conociendo en cuanto al impacto que ha tenido en este caso la suba de precios. Pero ¿cómo se compone este número final? En realidad se compone de un promedio. Dentro de la estadística del índice de precios al consumidor hay un montón de ítems que se van evaluando y se van controlando los aumentos de precios. Hay un tema que nosotros no tenemos que olvidar y que de alguna manera nos induce un poco al engaño, o sea, que por ahí el índice sería mayor. Tengamos en cuenta que dentro del relevamiento de precios que hace el INDEC, hay muchos precios que tienen precios cuidados, precios máximos. Es decir que, digamos, si esos precios fueran libres, probablemente serían más altos y el número daría un poco más.
Pero la composición es de una heterogeneidad de productos donde se incluyen frutas, verduras, carnes, lácteos, panificados. Por ejemplo, lo que más aumentó entre alimentos en esta estadística del mes de marzo son los panificados, que aumentaron casi un 25% en un solo mes. Es decir, después hay otras cosas que aumentaron mucho menos y en el promedio termina dando esa cifra, pero la realidad es que algunos números son impactantes. Yo estaba mirando así lo que más aumentó, el 24,8% el pan de mesa, los huevos aumentaron un 21,6%, el café molido 19%. Recordemos que el café es un producto que se importa, la Argentina no produce, con lo cual lo traemos de afuera. El pan francés, la flautita que compramos en la panadería, 17,7%, el pollo entero 15,1% y la leche en sachet el 13,9%. Es decir, ustedes fíjense que estos 5 productos que yo les comento están por encima de la media. O sea, hay productos que aumentaron menos, pero a lo mejor de estos productos obviamente impactan negativamente dentro de la tasa de inflación. En realidad la inflación, para explicarlo claramente, debería ser una inflación individualizada. Es decir, si nosotros queremos saber cuál es la inflación, vos deberías armar tu número de inflación, Lucrecia el suyo y yo el mío. ¿Por qué? Porque la inflación es algo que se mide de acuerdo a los productos que uno consume. Entonces, por ejemplo, una familia que tiene chicos que compra pañales, la incidencia del aumento del precio de los pañales para ellos sí es importante. Los que no los tenemos, la verdad que no nos afecta nuestra inflación, ¿se entiende? Exacto. Es decir, funciona de esa manera. Y eso es con los productos, porque ni hablar con los servicios, todo lo que es educativo, por ejemplo, en marzo que arrancaron las clases. Sí, subieron todos. Sí, fue uno de los ítems que más subió también. Y tenemos que tener en cuenta que, como les decía hace un rato, todavía faltan los aumentos de tarifas de los servicios públicos. Nosotros tenemos a ver, el Estado viene desanclando las tarifas del dólar. ¿Esto qué quiere decir? Las tarifas van retrasadas. Si nosotros nos fijamos el aumento del dólar oficial, digamos, en los últimos meses, aumentó apenas el 8%. Si comparamos el primer trimestre, para comparar cosas iguales, aumentó el 8%, más o menos el dólar se devaluó el 8%, aumentó el precio del billete oficial, contra un 16,1%, es decir, es la mitad de la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que la Argentina empieza a tener inflación en dólares. Lo tenemos hace rato. Es decir, que los productos cuentan más en dólares. Si yo tengo el dólar billete y quiero comprar ese producto, tengo que desembolsar más dólares para comprar el mismo producto. Con lo cual, digamos, esto, digamos, en el caso de las tarifas es muy complejo porque el gobierno lo que tiene que hacer es subsidiar las tarifas. En promedio, a nivel país, nosotros, o sea, a nivel lo que es electricidad y gas, de lo que es electricidad, más o menos el consumidor paga un 44% de la tarifa total. Y en el caso del gas un 33%. O sea, imagínense que todo lo demás es subsidiado por el Estado. El año pasado los subsidios esos costaron 11.000 millones de dólares. Este año costarían 18.000 por el aumento del precio de los combustibles fósiles. Pensemos que a partir del conflicto de Rusia y Ucrania ha habido un aumento en el precio de los combustibles, en el petróleo, en el gas, y todo eso termina incidiendo finalmente en las tarifas finales. Para que ustedes tengan una vaga idea de lo que pasa en la Argentina. Argentina importa gas natural licuado, GNL. El año pasado Argentina importó, o sea, este año la cantidad de importaciones debería ser similar. La diferencia está en el precio. El año pasado la Argentina importó, digamos, gas natural licuado a un valor casi 5 veces inferior a lo que le va a costar este año. Con lo cual, digamos, el Estado va a tener que desembolsar más dólares para comprar la misma cantidad de GNL. Y el problema es de dónde los obtenemos. Tal cual. Ya vamos a hablar del dólar, ¿no? Porque por supuesto tiene una injerencia. Pero ya que nombrabas al Estado, ¿qué nos pasó para llegar a estos números? Y si, digamos, el gobierno nacional no está teniendo las medidas justas, las recetas justas para poder, bueno, cambiar esta situación. Sumado además, que obviamente esto tiene que ver con la política, Daniel, los problemas que hay, ¿no? Hoy por hoy en el oficialismo. Sí. A ver, hay cuestiones que son estructurales. La Argentina no tiene inflación ahora
digamos, que decimos, bueno, es algo novedoso, algo nos empezó a pasar ahora. La inflación argentina es estructural. El primer problema que nosotros tenemos es que el Estado gasta más de lo que recibe. Y esto nos pasaría a cualquiera, es decir, si vos ganas, no sé, 1.000 pesos y gastás 1.200, un mes le vas a pedir prestado a él, al mes siguiente me pedís prestado a mí. Llega un momento que le debes a todo el mundo, ya nadie más te presta porque no le devolviste a nadie. Bueno, y es lo que nos pasa en la Argentina. Nosotros tenemos que también tener en cuenta algo que es un fenómeno inusual, anormal, es algo que obviamente no sabemos porque es algo novedoso, que fue lo de la pandemia. Este problema de la pandemia afectó las economías de todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, que podemos decir que es un país estable, desarrollado y que no tiene demasiados inconvenientes. ¿Qué sucedió? Bueno, la mayoría de los estados tuvieron que salir a auxiliar a los distintos agentes económicos que, por efecto de las cuarentenas, nosotros recordemos que tuvimos una de las más largas del mundo, por efecto de las cuarentenas o de la imposibilidad de seguir produciendo, necesitaron asistencia del Estado. ¿Qué pasó? Bueno, los estados en general emitieron moneda, digamos, nosotros pesos, Estados Unidos dólares. Fíjense que Estados Unidos tiene una inflación, medido abril de 2021 contra marzo, del 8,5%. Por supuesto que nosotros nos dicen el 8,5 y decimos ¿dónde tenemos que firmar? Pero en realidad para ellos es absolutamente inaceptable. Entonces, los estados han tenido que auxiliar y han emitido moneda. El problema es cómo hacemos ahora para recoger el guante de aquello que repartimos, de aquello que entregamos. ¿Cuál es el problema del Estado argentino? Durante el 2020 el gobierno auxilió y veía que los índices de inflación eran bajos. ¿Pero por qué eran bajos? Y bueno, por algo muy sencillo, porque la gente no salía, no consumía lo mínimo indispensable, medicamentos y comida, nada más. Cuando se empezó a abrir todo de vuelta, digamos, en el 2021 hubo también emisión por cuestiones electorales, por cuestiones políticas. ¿Y qué sucedió? Bueno, ahora todo ese bagaje de pesos que salió al mercado, ahora está dando vuelta. Y la inflación, digamos, es algo que tiene mucho que ver con las expectativas. Cuando uno analiza cuáles son las causas de inflación, la inflación es un fenómeno multicausal. Hay muchas cosas que generan inflación, pero una de las inflaciones más comunes, la que por ahí te enseñan en la facultad, es la inflación monetaria. La inflación monetaria se explica muy fácil, es un ejemplo que lo van a entender todos. Es decir, yo tengo 4 bienes en la economía y tengo 4 pesos. Si tengo 4 bienes y 4 pesos, esos son todos los bienes de la economía. ¿Cuánto vale cada bien de esos? Vale 1 peso. ¿Sí? Ahora, si yo emito moneda y en vez de tener 4 pesos tengo 8, pero sigo teniendo los mismos 4 bienes, ya esos bienes, para que esa igualdad se respete, empiezan a valer 2 pesos. Eso es inflación monetaria, es inflación por emisión. Entonces, cuando un Estado, sea la circunstancia que sea, en este caso decimos que es una circunstancia especial, digamos, fuera de cualquier contexto que nosotros conozcamos en la historia, porque esto es un proceso histórico. O sea, los efectos de la pandemia no fueron solamente sanitarios. Uno dice, bueno, un problema sanitario. No. A nivel económico provocó afectación en un montón de sectores. Uno de los sectores más afectados es el sector de la logística, por ejemplo. Hoy, si alguien quiere movilizar mercaderías desde algún país, supongamos, desde China o de cualquier otro lugar, para traer a la Argentina, no hay contenedores. El costo del transporte se ha elevado enormemente, no se consiguen los contenedores para hacer la importación, no se consiguen los dólares locales para hacer... Bueno, son todas trabas que van haciendo que los precios se vayan elevando. Entonces, tenemos un fenómeno que es que el Estado emitió moneda de más, tenemos inflación estructural que viene de toda la vida, porque esto, digamos, todos los que somos más o menos tenemos algunos años y los que no tienen también, porque han convivido con la inflación todo el tiempo. Y lamentablemente el Estado, y ya el Estado no tiene que ver con este gobierno, porque todos los gobiernos más o menos hicieron lo mismo, ninguno hace lo que tiene que hacer, que es decir, empezar a manejar el gasto público de manera responsable, no gastar más de lo que recauda. Bueno, esas cosas tan simples como esas, como las que tenemos que hacer nosotros en nuestras casas, el Estado no las hace. Y lamentablemente vivimos endeudados. Hicimos el arreglo con el fondo. Dijimos, bueno, fenómeno bárbaro, arreglamos con el fondo, listo, ya está. No, en realidad la deuda con el fondo representa apenas el 17% del total de la deuda argentina. Argentina debe más de 360.000 millones de dólares.
O sea, lo que arreglamos en el fondo es un pedacito. Y el resto, digamos, seguimos debiendo. Entonces, la inflación es estructural. Hay otra cuestión también que tiene que ver con las expectativas. Y nosotros, en general, no queremos mucho nuestra moneda. Si ustedes, digamos, y esto hay millones de ejemplos, pero yo les puedo decir, cuando uno tiene que pactar el precio a lo mejor de la compra de un vehículo, una casa, de una propiedad, exacto, generalmente se terminan pactando en dólares. Porque la gente, porque además la inflación tan alta como la nuestra, lo que nos quita es la noción de precios relativos. Uno va al supermercado hoy y dice, ¿cuánto vale el teléfono ese? No sé, vale 1000. Bueno, listo. Voy a la semana que viene y vale 1200. Y el problema no es eso. Uno ya pierde la noción y no sabe con qué comparar. Entonces, hay un momento que uno dice, ¿y con qué comparo esto? Y a veces, si uno tiene el tiempo, las ganas de ir a comparar precios a distintos lugares donde venden, digamos, cosas de consumo, supermercados, se encuentra a veces con diferencias alucinantes entre el precio de un lugar y otro, y quizás es porque el que la tiene más barata se olvidó de remarcar o no le llegó la lista nueva, no sé, pero no porque entonces uno pierde noción relativa de precios, no sabes qué es lo que van las cosas. Y eso es complicado para el consumidor, porque cuando vos vas a comprar, no sabes si lo que te están pidiendo es justo lo que vale o te están pidiendo un precio absolutamente fuera de lugar. Daniel, hay un punto de los que hacías referencia, es que evidentemente digamos, esta realidad económica termina empujando a mucha población por debajo de la línea de pobreza. Y aquellos que quizás estaban en una situación más acomodada empiezan a sentir cómo de a poco se va desacomodando su economía y están temiendo justamente a caer cada vez más por debajo del nivel al que habían aspirado y el que habían logrado. ¿Cuál es el consejo hoy, conociendo por ejemplo datos como el que ha marcado el Banco Central con un crecimiento en la tasa de interés para aquellos depósitos que se dio a conocer en la jornada de hoy, o el poco acceso que tenemos al dólar, ¿sí? de manera legal, al menos que consigamos alguna otra salida con una cueva o con alguien que esté vendiendo dólares que no están declarados? ¿Cuál es la manera de evitar caer en esa depresión del valor de lo que uno tiene? En realidad, digamos, hoy no hay muchas alternativas. Bueno, primero, si tenés algún ahorro, sos un afortunado. Ese es el primer tema que considerar. Segundo es, si tenés esa posibilidad, hoy, digamos, entre las opciones del mercado más fáciles para cualquier inversor, están los plazos fijos ajustables por UVA, por la unidad variable de ajuste, que en definitiva toman la inflación y te pagan un 1% más por encima de la inflación. Esos plazos fijos tienen solo una contra, que es para aquellos que no necesitan la disponibilidad de los fondos con cierta rapidez, porque para que te paguen esa tasa tenés que dejar los plazos fijos al menos 90 días. 90 días. O sea que vos por 90 días tenés que conservar ese plazo fijo y ahí te pagan la inflación más el 1%. Los plazos fijos tradicionales, si bien subieron la tasa, de hecho hoy el Banco Central volvió a subir la tasa, están un poquito por debajo de la inflación. De todos modos, es mejor eso que tener la plata en casa. Respecto a los dólares, el dólar se está depreciando. De hecho, la cotización del blue desde que comenzó el año hasta ahora descendió bastante. Del pico que fue el año pasado, que fue creo que en octubre, que estuvo en 224 pesos aproximadamente, hoy cerró a 195. Y la tendencia es que va a permanecer. ¿Qué pasa con el dólar? El dólar se está depreciando en Estados Unidos, con lo cual, digamos, de alguna manera, tener dólares guardados en el colchón hoy es una mala inversión, porque estás perdiendo frente a la inflación misma de Estados Unidos. Así que hoy el consejo para aquel que tiene un ahorrito es lo mejor hacer un plazo fijo UVA y por lo menos resguardar y ganarle un puntito a la inflación. Bueno, buen detalle ahí. Un tips, aunque sea de ahorro. Para conseguir no perder tanto en esta carrera que venimos perdiendo hace rato. Hace rato, exactamente. Bueno, nos han quedado temas pendientes, porque esto da para hablar muchísimo, hay ¿no? Tantos. Hay tanto. Hoy era la inflación, obviamente es conocido el número, pero en realidad, bueno, hay para hablar muchísimo sobre la economía y sobre todo de Tierra del Fuego. Ya obviamente te vamos a invitar nuevamente. Dejamos la invitación abierta para tenerte aquí en Info 3. Como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes.